Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la Selección Colombia y cómo lo que están haciendo incide tantísimo en la emoción de todo un país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 12 de julio. Colombia jugará este domingo la final de la Copa América, un torneo que ganamos hace 23 años en la categoría masculina. Es la única copa que tiene esta selección, a la que muchas veces los aficionados le exigimos más que a los políticos. No nos es normal que la selección esté en estas instancias. Por décadas este dicho de jugamos como nunca y perdimos como siempre, o perder es ganar un poco, nos definieron no solo como selección, sino como hinchada y como país. La selección es también un factor de poder. La usan los presidentes en un intento de unidad nacional, poniéndose camisetas recién compradas. Las usan las empresas para su marketing. Hoy hablamos del poder simbólico del fútbol en su máxima expresión para Colombia, la de la selección. Andrés Dávila Ladrón de Guevara es maestro y doctor en Ciencias Sociales, profesor titular del Departamento de Ciencia Política en la Javeriana, y parte de su trabajo ha sido el tema de la identidad y del fútbol. Muchas gracias por pasar por acá. Pues muchas gracias por la invitación en esta fecha tan pertinente para hablar de estos temas. Andrés, vienes trabajando hace décadas este tema de fútbol e identidad y quisiera saber si ha cambiado esa noción de identidad con el tiempo, con la evolución de la selección. Pues yo creo que eso cambia evidentemente con el tiempo, desde que empecé como a trabajar este tema del fútbol, la selección y la identidad nacional, que estoy hablando por allá del año 93, 94. Básicamente, pues yo creo que tiene cambios y habría como un cambio muy fuerte, muy importante, que tiene que ver un poco como con lo que le sucede a las sociedades como la nuestra desde mediados del siglo XX, diría yo. Siempre los hitos de nación, los referentes de nación, pues estaban más asociados como a asuntos pues cultural y políticamente muy profundos. Para el caso colombiano, digamos, los partidos políticos, y yo creo que también un poco la iglesia católica, y un poco el argumento que nosotros empezamos a usar es que va a ser sustituido por otros referentes de nación que caben un poco en esta idea de un nacionalismo banal, que la palabra suena un poco fuerte, pero realmente hace referencia a buscar esos referentes de nación, esos imaginarios de nación, esa identidad nacional en fenómenos más asociados pues al deporte, en particular en nuestro caso serían el fútbol, el ciclismo, en algún momento, pero ya no del boxeo. ¿Te aventuras a describirnos si hay una identidad nacional diferente o renovada por el momento actual de la selección? Pues te doy primero como dos daticos de lo que investigamos en su momento y que yo creo que todavía se cumple un poco, pero ha venido cambiando, hay cambios allí. Y un poco es que la construcción de la identidad nacional no se daba solo en el triunfo. En el triunfo aparecían ciertas imágenes, ciertos referentes, ciertos valores de unidad y de como valoración del colombiano y de la identidad nacional, con un rasgo muy interesante, y es que se necesitaba siempre que alguien de afuera nos dijera que era cierto, que el fútbol y que tenemos el mejor fútbol, y entonces eso como que potenciaba nuestra identidad nacional. Lo que descubrimos es que también la derrota, porque hay un modo colombiano de tramitar la derrota, que es con una tensión muy fuerte entre algo que ya nos ha pasado 3 veces, cuando la selección perdió en el año 90 y tal vez también la del 75, la gente quedó contenta porque se había avanzado, se había logrado y se había dejado como una buena imagen. La selección, la del 94 sí fue terrible porque perdimos, y entonces ahí salió todo lo malo del colombiano perdedor. En el 2014 también, precisamente ahí sale mi referencia a que en lo que nos reconocemos es en ese ganar sin ganar. Yo al final recojo en mi libro como dos características. Una es como una especie de canibalismo nacional. En la derrota, la capacidad de destruirnos, de decirnos cosas horribles, un poco lo que está pasando con Daniel Muñoz o pasó con Borré. Y si es la derrota, pues para destruir todo lo bueno que ha pasado. Estamos en un punto, pues, cuando uno lleva 28 partidos sin perder y ya está en la final, pues está todo dado para que la reacción si perdemos no sea terrible, pero falta ver después cómo siguen las cosas, ¿no? En esta selección, que es como una evolución de la de 2014 del Mundial, hay estas imágenes de familia, de compañerismo, de unión, de mística, como dicen los periodistas deportivos.
¿Esto es nuevo o es un reciclaje de, no sé, la selección del Mundial del 94, la del 5-0? No, yo creo que las situaciones, hay de elementos que se repiten, pero hay cosas que han cambiado. ¿Cómo cuáles? Entonces yo, por ejemplo, yo te diría, claramente porque pues mi referente inicial muy fuerte es esa selección de Maturana, estaba absolutamente plagada de la cosa de los narcos eran los dueños de los equipos, por eso los jugadores salían a agradecerle los goles, como hizo Pipa de Ávila o Higuita que iba a visitar a Pablo Escobar. Sí. Pero una cosa muy interesante de eso de Maturana y Bolillo es que esa selección no era como la representación de los narcos, no ganaba a como diera lugar, ¿sí? Sino que era jugando muy bien, jugando muy bonito. Entonces yo creo que la de Pekerman va a tener una cosa que me parece interesante y es un cambio como en la mentalidad del jugador, ¿sí? Y entonces algo, por ejemplo, muy sorprendente de esa selección del 14 e incluso la del 18 es su capacidad de no perder la convicción. Y para mí un ejemplo muy claro de eso, el gol de Yerry Mina contra Inglaterra, que ya era ya como en el último segundo. Sí, 2018. Ahora, pero con componentes muy distintos. Tú coges las personalidades de los jugadores de los 90s y coges el ambiente familiar sano, ya con alguna influencia de los cristianos dentro del equipo, cristianos de iglesias cristianas. Sí. Pues ahí está Borja con su camiseta, ¿no? Y hay otra historia y es sobre los olímpicos, porque esa es una generación que tiene una mentalidad distinta y yo creo que hay un cambio, que al final es un cambio social importante. Hay gente que dice que esto, como el paso a la final y todo lo que estamos viviendo, es solamente pan y circo, es decir, que nos aleja de los temas realmente importantes para el país. ¿Lo es? ¿Es solamente eso? ¿Para qué nos sirve que Colombia, su selección, esté ganando en términos de identidad de unión de la nación? Pues nos sirve para eso, para tener algún punto en común en medio, por ejemplo, de esta polarización tan tenaz con el petrismo y el antipetrismo. Pues lo que pasa es que son cosas que son intangibles. Se generan imaginarios que a veces construyen, que a veces pues generan un ánimo colectivo más positivo en situaciones difíciles, complejas. Es porque es que, pues, una cosa que le llega a tanta gente que marca el día a día de tantas personas. Sí, pues a mí me parece que uno no lo puede dejar de lado así nomás. Sí, lo que pasa es que esa cosa de pan y circo y el opio del pueblo y todo eso, a mí me parece que, no, pues estas son sociedades complejas, de masas, que han ido generando este tipo de actividades que además ocupan, y sí, claro, son un negocio y mueven millones, y lo que yo veo es que hay un fenómeno social que no puedo ignorar, y en donde obviamente hay cosas de poder, pero también hay cosas del fútbol, y es todo eso. Entonces, sí. La simplificación de pan y circo, pues a mí me parece charrísima. Andrés, recuerdo en 2014 el presidente Santos utilizó el tema del éxito de la selección como parte de lo de la unidad nacional y el acuerdo de paz. Ahora el presidente Petro y todo su gabinete tenían puesta la camiseta de la selección Colombia antes del partido del miércoles contra Uruguay. ¿Los presidentes pueden sacarle rédito político al éxito de sus selecciones? Siempre hay un riesgo. Entonces esa relación ha estado ahí y siempre ha sido una relación que es arriesgada porque no es tan manipulable, porque no es tan fácil de lograr hacer converger el triunfo más el objetivo político que se tiene. En ese sentido, yo creo que lo que hizo Santos fue muy inteligente en su momento, porque se hizo inteligentemente en el sentido de que no fue obvio, no fue burdo, como de pronto sí fue en el 94 cuando Samper, pero igual se puede fracasar. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que Petro le saca ahí un poquito de rédito político, pero a la izquierda siempre eso le ha costado un poco. Yo creo que Petro como que lo trata de hacer y vamos a ver. A falta ver, yo lo que creo claramente es que Petro sí medio lo ha leído, pero no tiene en su equipo nadie que le ayude como a ver cómo puede aprovechar eso. Andrés, muchísimas gracias por pasar por acá y pues nada, esperemos a ver qué pasa el domingo. Que ganemos, ojalá. Vamos a hacer mucha fuerza. Y arranca el día con estas movidas. Revivir el Fast Track para que el Congreso apruebe normas que permitan la implementación del acuerdo de paz. Esa fue la propuesta del presidente Gustavo Petro ante la ONU. El Fast Track fue utilizado en 2016 y era una norma que permitía que las leyes que reglamentaban el acuerdo pasaran con tiempos muy reducidos en todos sus debates. Aquí hay un dato clave. Quien implementó el Fast Track en 2016 fue el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior del gabinete Petro.
Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, quien hoy concluye sus prácticas, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes y ojalá con la Copa América para Colombia.